Hermanos, buenos días en el Señor. Vamos a Jueces 6:13. Dice la palabra del Señor. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, te saludamos en este nuevo día, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Guíanos, Señor. Padre, abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos, danos la vista como la dabas a los ciegos, Señor. Padre, y danos, Señor, arrepentimiento, Padre, para salvación. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Matthew Henry sobre el libro de los jueces. El libro es la historia de Israel durante el gobierno de los jueces, que fueron libertadores ocasionales que Dios levantaba para rescatar a Israel de sus opresores, para reformar el estado de la religión y para administrar justicia al pueblo. El estado del pueblo de Dios no parece ser muy próspero en este libro, ni su carácter muy religioso como hubiera de esperarse. Pero había muchos creyentes entre ellos y el servicio del tabernáculo era atendido. La historia ejemplifica las frecuentes advertencias y predicciones de Moisés y debe tomarse con profunda atención. Todo el libro está lleno de importantes enseñanzas. Hermanos, con Josué como instrumento de Dios, el pueblo había tomado posesión de la tierra prometida, venciendo al poder militar de fuertes pueblos paganos. Muerto Josué, viene otra etapa para Israel: la expulsión de los pueblos que aún quedaban y su obediencia total a Dios. Pero una vez más, hermanos, el pecado de Israel se hace presente. Quienes, desobedeciendo al Todopoderoso, dejaron entre ellos a no pocos de sus pueblos, los mismos que, como el Señor ya se los había anunciado, serían su aguijón y el motivo de no pocas caídas. Cuando el pueblo clamaba, cada vez que el pueblo clamaba, el Señor los libraba de todo ejército, por poderoso que fuera. Pero cuando el pueblo desobedecía, el Señor los entregaba a sus delitos y pecados y eran sometidos y esclavizados, incluso por ejércitos más débiles que los que ellos tenían. Pero para liberarlos de sus opresores y enderezar los caminos del pueblo, el Señor cada vez les nombraba jueces. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Acordémonos que en este momento el pueblo de Israel estaba sometido y sojuzgado por los madianitas. Y precisamente el Señor llama a Gedeón para que los libertase y les diera, valga la redundancia, la libertad. Estaban esclavizados, estaban sometidos. Y por eso Gedeón le responde al Señor: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Como vemos, desde los tiempos antiguos, tanto creyentes como quienes tienen alguna referencia de Dios se han preguntado frente a cada momento duro de sus vidas: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y los creyentes verdaderos y los falsos creyentes complementan la pregunta diciendo: ¿y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y hermanos,
Los burladores también de vez en cuando nos preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero unos y otros en momento de angustia siempre nos preguntaron, ¿y por qué nos ha sobrevenido todo esto? Vayamos nuevamente al pueblo de Israel. Recordemos que una vez instalado el pueblo en la tierra prometida y habiendo tomado control total del territorio, el Señor los prosperó. Y una vez seguros y con abundancia de pan, comenzó la desobediencia. ¡Qué tristeza! Después de que el Señor los había llevado a batallar, después de que les había dado la seguridad, después de que les había dado el pan, el pueblo se va a desobediencia. Vayamos, hermanos, a Jueces 2, versículo 11 al 17. Vamos a recordar parte de esa desobediencia y vamos a recordar parte de esos pecados. Dice la palabra del Señor, Jueces 2, capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, o Astarte, como también la conocemos nosotros. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová lo había dicho, porque acordémonos que desde Moisés ya les había advertido. Y tuvieron gran aflicción, y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos que los despojaban. Pero miren el pueblo, hermanos. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras los dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Definitivamente, hermanos, era un pueblo de dura cerviz, como todos los pueblos. En el desierto no alcanzaban a tener una pequeña necesidad y ya comenzaban a quejarse. A eso nos trajiste. Estábamos mejor en Egipto. Como hemos lo dicho, hermanos, sí, estaban mejor, humillados y esclavizados. Y en la tierra prometida, cuando llegaron a la tierra prometida, el Señor afianzaba sus territorios, les daba un poco de paz, les daba prosperidad, y al poco tiempo se desviaban. Ya no se quejaban y ya no decían, ¿por qué nos trajiste? Ahora obraban de peor manera. ¿Saben por qué? Porque le daban la gloria de sus triunfos, su seguridad y su bienestar a los ídolos, en especial a Baal o a Astarot o a Astarte. No solo era un pueblo de dura cerviz, hermanos, era un pueblo desagradecido. El Señor los protegía, luchaba por ellos, les daba la gloria, les daba la victoria, pero ellos le daban la gloria a los ídolos. ¿Qué diferencia tenemos con hoy en día, cierto? Recordemos de dónde salió Baal y Astarte. Nimrod, que era hombre fuerte y poderoso, nos dicen las escrituras, como todos los hombres de su especie, quiso ser adorado por sus súbditos y ser visto como Dios. De esta forma, al parecer, se inicia la primera religión falsa que se centraba en el culto a Dios.
porque Nimrod quería ser el centro, quería ser el que brillara, y él mismo se proclamó Dios Sol, ¿sí? Y de ahí sale el culto. Al morir su mujer Semiramis sería reconocida como la diosa madre, la diosa reina. Y Nimrod, por su fuerza, ¿se acuerda que era uno de los más valientes? Sería llamado Baal. Y como hemos dicho, su culto será relacionado con el sol. Y Semiramis nuevamente será reconocida como Astarte, la misma que Jeremías llamará la reina del cielo, el ídolo, obra de las manos de los hombres que una y otra vez haría caer al pueblo. Hermanos, volvamos a Israel del periodo de los jueces. Recordemos esa historia. Los que hemos leído la escritura podemos acordarnos cuántas veces encontramos versículos como este. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de sus enemigos. Si miráramos el libro de los jueces, cada capítulo comienza con esas palabras. Y si vamos al libro de los reyes, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. El Señor los libraba, y una vez que los libraba, volvían a caer en pecado. Claro, había unos jueces diferentes. Sí. Y hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los otros que habían reinado antes de él. Sí, eran diferentes, porque eran peores. Los reyes obedientes a Dios, desafortunadamente, fueron una minoría. Sin duda, el común denominador siempre fue el mismo: el pecado. Y el pecado surgía, desafortunadamente, por la abundancia de pan, el ocio, el poder, la avaricia, la fornicación, pero ante todo, la idolatría. La idolatría. Los profetas a veces trataron de dar explicaciones a esta situación de pecado. ¿Qué decían los profetas? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, mientras el pueblo había visto la fuerza de Dios y la gloria de Dios, se había vuelto obediente. Pero apenas nacía una o dos generaciones que no eran testigos de la fuerza de Dios y caían en pecado. Bueno, hermanos, y los que salieron de Egipto, ¿qué excusa tendrían? Si ellos vieron el poder de Dios, como lo hemos dicho una y otra vez, casi en todos los sermones, vieron las plagas, vieron abrirse el mar, y apenas tuvieron un poquito de hambre, protestaron. No podemos negar que sin duda el que había generaciones que no habían conocido a Dios, era una de las causas del pecado. Aparecía una o varias generaciones que disfrutaban de la obra de Dios, porque la disfrutaban, pero no habían visto directamente el poder de Dios. ¿Cómo llamarle a este pecado? Ingratitud, incredulidad. ¿Cómo podemos disfrutar de la obra de Dios y desconocer a Dios? Porque eso era lo que hacían. Gozaban de la herencia que les había dado el Señor, pero después decían: no sabíamos. La respuesta puede ser no muy difícil. Devolvámonos un poquitico más atrás en la historia. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, estamos hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde los primeros tiempos, hermanos, y debido al engaño de Satanás, el hombre siempre ha querido ser como Dios. Siempre ha querido ser poderoso, inmortal y dueño de todo conocimiento. Pero sin duda, el Señor
ha logrado constantemente la obediencia de no pocos, quienes no solo se han humillado a él, sino que siguen letra a letra las órdenes de su Señor, sirven a su obra e incluso muchos han muerto por ella, resistiendo por su gracia los más crueles tormentos. Pero infortunadamente, paralelo a los fieles de Dios, surgen los que, diciendo que creen en Dios, pretenden desconocer el poder de Dios. Y Jehová dijo a Gedeón: oiga, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. ¿Qué había sucedido? El Señor le dijo a Gedeón que armara, que le iba a dar la victoria ante sus enemigos. Gedeón arma su ejército. El Señor le dice: pero van muchos, y el que le va a dar la victoria soy yo. Lleve menos. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo el Señor? Solo va a llevar 300. Pero no los va a escoger usted, porque si usted los escoge, va a decir que la victoria fue porque usted escogió a los mejores. Entonces, si los va a llevar al río, que tomen agua, los que tomen agua de tal forma, ellos van a ir a la batalla. ¿Y por qué le decía esto el Señor a Gedeón? Por lo siguiente: no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. El Señor aclaraba: voy a demostrarles que la victoria es del Señor. No los llevé todos, ¿sí? 300, ¿cuántos eran? Eran como la centésima parte del ejército, porque el ejército era muy numeroso. Iba a llevar solo una minoría, ¿sí? ¿Y para qué lo hizo? Para que ustedes no se vayan a gloriar, porque eso es lo que siempre ha querido hacer el hombre. ¿Y quiénes son estos que se glorían? No son otros que los de justicia propia. Esos que quieren hacerlo todo por sus propias manos, o incluso aquellos que debido a su incredulidad pretenden ayudarle a Dios. Pretenden ayudarle a Dios frente a las dificultades. Vayamos otra vez al Antiguo Testamento. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y sí, nació un hijo. Y ya sabemos qué pasó con Agar y con su hijo. Y ya sabemos lo que han significado los ismaelitas en los últimos 1200 años. Sí, resultó peor el remedio que la enfermedad. ¿Y por qué? Porque no le creyó a Dios. En conclusión, hermanos, por el pecado del pueblo, una y otra vez el Señor quitó su rostro de ellos y los entregó en manos de sus enemigos, hasta que el Señor debió cumplir la advertencia hecha por Moisés. Ya les habían dicho: cada vez que desobedezcan los van a entregar en manos de sus enemigos. Pero les habían hecho una advertencia mayor. Una advertencia mayor. Sí, el Señor es misericordioso. El Señor es paciente. Pero todos sabemos que la paciencia santa también se agota. Y les había advertido. Vayamos a Deuteronomio 4, versículo 25 al 28. ¿Cuál había sido la advertencia? Estaban saliendo hasta ahora de Egipto. El Señor los había librado de sus enemigos. Les iba a dar la tierra prometida. Pero antes de darle el premio, les hace la advertencia. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y miren la advertencia.
y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviráis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Una y otra vez advirtió: y serán expulsados de la tierra prometida. Serán expulsados. ¿Cuándo se dio ese hecho? Años 70 después de Cristo. Imagino que apenas estaban en plena expulsión romana, en plena invasión romana, y estaba destruido Israel. Me imagino que en sus cabezas retumbaban las palabras de Gedeón. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora nos ha desamparado? En Estados Unidos, cada vez que hay un tiroteo en una escuela, o como lo hemos contado también, cuando sucedieron los hechos de las Torres Gemelas, muchos se preguntaron lo mismo: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Igual sucede en todo el mundo cuando hay una violación, el asesinato de un niño, una masacre o cualquier hecho de violencia. Incluso frente a la pobreza y al hambre, muchos preguntan: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Incluso los burladores nos preguntan: ¿y dónde estaba su Dios? ¿Dónde estaba que no hizo nada? En estos días, que leíamos Los Mártires de Fox, imaginaba que durante las cruentas persecuciones a los cristianos verdaderos por el Imperio Romano primero y luego por el romanismo católico, no faltaba el endemoniado torturador que le preguntara a sus víctimas: ¿y dónde está su Dios? Claro, en estos casos y en los casos donde el justo es asesinado, la respuesta debía ser la misma. Aquí a mi lado, ayudándome a soportar estos tormentos, y en un rato acompañándome en la morada que me ha reservado en el cielo. Amén. ¿Y qué dirán muchos ante estos tormentos de pandemia fabricada y de manipulación como preparación para el nuevo orden mundial? Y no estamos negando que hay una enfermedad, ¿no? Hermanos, ¿qué estarán pensando muchos? No pueden salir. Los noticieros les hablan de infectados, de muertes, ¿sí? De desempleo, de hambre. ¿Qué podrán decir? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Aunque en realidad muchos dirán hoy: sí. Muchos dirán: si ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Acordémonos que hay algunos que creen que porque se han convertido al cristianismo o dicen ser cristianos, no van a pasar aflicciones, no van a tener enfermedades, no van a tener hambre. Entonces dicen: ¿y por qué nos ha sobrevenido todo esto? Indudablemente, hermanos, nadie puede negar que en Cristo se cumplieron todas las profecías que sobre el Mesías se dieron en el Antiguo Testamento, entre ellas las que profetizó Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Al igual que en el Antiguo Testamento, hermanos, todos habían visto el poder del gran yo soy, del Jehová de los ejércitos. Asimismo, todos en el Nuevo Testamento vieron los milagros de Cristo. Nadie puede decir que no vio. ¿Qué le dijo el Señor a los emisarios que mandó Juan el Bautista preguntándole, ¿y eres tú el Cristo? ¿Qué le preguntó? Dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Todos en Jerusalén lo vieron los milagros, pero también todos en Jerusalén vieron su tortura y sacrificio. Todos también supieron sobre la resurrección por boca de las más de 500 personas que se encontraron con él después de muerto. Más de 500 presenciaron su resurrección y hablaron con él. Juan nos lo recuerda. Vayamos a 1 de Juan 1, 1 al 4, que estos días lo hemos leído. Todos los que salieron de Egipto vieron las plagas. Los egipcios las sufrieron. Y después, 1500 años después, todos vieron la grandeza de nuestro Señor. Todos vieron su muerte y todos vieron su resurrección. Acordémonos cuando iban en el camino de Maús y el Señor se les aparece. ¿Y ustedes por qué van tristes? ¿Qué le responden los discípulos? ¿Es usted el único en estas tierras que no sabe lo que pasó? ¿El único? Dice Juan 1 al 4. Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a Cristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó, lo vieron resucitado, estuvieron con él. Por eso vuelve a repetir, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero hermanos, aún no se había apagado el fogón en el cual el Señor asó los pescados con que compartió con algunos discípulos después de resucitado, cuando ya habían aparecido las primeras herejías. Esa es el corazón del hombre. Unos decían que era Dios, pero que no había sido hombre. Otros decían que había sido tan solo un profeta de Dios. Otros, al igual que hoy, pensaban que era un semidios, así como los griegos, que era el Hijo de Dios, pero no era Dios. Y los más blasfemos, los peores, dijeron que era un embaucador. Siempre le han querido quitar la gloria al Señor. Y como el pueblo cometió el peor pecado, el pueblo de Israel, el peor pecado desde que salieron de Egipto. ¿Cuándo cometieron el peor pecado? Cuando como un solo hombre gritaron, crucifícale, crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces el Señor cumplió la advertencia hecha desde Moisés.
Devolvámonos al Deuteronomio. Siempre les había advertido, siempre les había dicho, si ustedes pecan, si se desvían, les va a pasar esto y esto y esto. ¿Qué les había dicho el Señor? Versículo 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aún entre las naciones descansará, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Si hiciéramos un recuento del pueblo judío, desde el año 70 después de Cristo hasta hoy, sí, hoy tomaron nuevamente posesión de Jerusalén en 1948, pero duermen tranquilos todos los días. Están rodeados de enemigos, cada ratico les mandan misiles, les hacen atentados, sí. Y el pueblo, en lugar de clamar como Gedeón, gritó a Dios. Miren la diferencia. Gedeón clamó: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Pero muy posiblemente el pueblo de Israel no clamó, gritó, reclamando, como los que hoy le reclaman a Dios. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Así debió haber hecho el pueblo. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Para ese momento, de los romanos. Pero tampoco se arrepintieron de sus pecados. Y no solo estaban desconociendo al Mesías, sino que además mataron al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Pero luego de la resurrección del Señor, aparecieron unos peores de los que hemos hablado. Sí, peores que quienes crearon las primeras herejías, peores que quienes planearon la muerte del Mesías. Aparecieron aquellos que, para hacerse con el poder absoluto, dijeron creer que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Dijeron creer que es Dios que resucitó de los muertos, que murió por el perdón de los pecados, que junto con el Padre y el Espíritu Santo son unos. Dijeron que es el creador de todo cuanto existe. Sí, hermanos, reconocieron su divinidad. Incluso en su nombre dicen que hacen milagros y echan demonios. Algunos preguntarán: si hacen todo esto, ¿cómo pues dices que son los peores? Hermanos, son los peores, porque como lo dice el libro de Romanos, vayamos a Romanos 1, 21, 25. Vamos a mirar por qué son los peores. Habían reconocido que era el Cristo, habían reconocido su divinidad, habían reconocido que había muerto por el perdón de los pecados, habían reconocido que su sacrificio los salva. Pero ¿qué sucedió? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oigan, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Saltemos al 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Sí, son los peores. Porque sabiendo que era Dios, no le dieron gloria. Se la dieron a los ídolos. Y siendo siervos del demonio, se hicieron pasar por siervos de Dios, engañando a casi todo el mundo. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Gedeón respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Hermanos, el mundo de hoy no solo sabe de las grandezas en Egipto, de cómo una y otra vez rescató a los israelitas de sus angustiadores, sino que también saben una cosa más maravillosa. Todos saben de la justificación, de la imputación de pecados, del terrible sacrificio de la cruz. Y con todo esto, con todo lo que saben, nadie responde como Gedeón: ah, Señor mío, Señor mío. Gedeón estaba aceptando que Dios era su Señor. Desde el primer momento lo reconoce y dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Este es un clamor. Es un clamor reconociendo el poder del gran yo soy. Recordemos que una vez más, en el día de hoy, recordemos por qué el Señor estaba entregando a los israelitas en manos de los ismaelitas. ¿Saben por qué lo estaba haciendo? Dice la Escritura: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y recordemos además, fuera de todo, ¿qué les hizo el pueblo de Israel a los profetas? A esos profetas que les enviaba para anunciarles el reino de Dios, esos profetas que les decía que se arrepintieran de sus pecados, esos profetas que les advertían. Lo que hemos leído son las advertencias de los profetas, de Jeremías, advertencias que les daba el Señor. ¿Qué les habían hecho? Los habían matado. No solo los desconocían, sino que los asesinaban. Una vez, unos y otros, en el Antiguo Testamento mataban a los profetas de Dios. Y después del Nuevo Testamento matan a los seguidores de Dios, a los testigos de Cristo. Comencemos por la última parte. La muerte de los testigos de Cristo, de los creyentes en Cristo, de aquellos que han reconocido que alguien murió para perdón de sus pecados, los que se han arrodillado y han temido al Señor, aquellos que han transformado sus vidas y se han apartado de todo mal. Vamos a ver qué les ha pasado. Apenas se habían sido exterminados los habitantes de Saint-Gilles, que los de Lagarde atrajeron la atención del cardenal y del rey. Es una parte del libro de los mártires de Fox. Se les ofreció que si abrazaban la fe católica romana, no se les haría daño ni a ellos ni a sus familias, sino que se les devolverían sus casas y sus propiedades. Se las devolverían porque ya se las habían confiscado. Y que a nadie se le permitiría molestarlos. Pero que si rehusaban esta misericordia, como la llamaban, se emplearían los medios más extremos y las consecuencias de su no colaboración serían las muertes más crueles. A pesar de las promesas por una parte y de las amenazas por el otro, estas dignas personas se negaron unánimes a renunciar a su religión o a abrazar los errores del papado. Esto exasperó al cardenal y al virrey al punto que 30 de ellos
fueron puestos de inmediato al potro del tormento para ser aterrorizados. Los que fueron puestos en el potro pronto fueron tratados con tal dureza que varios de ellos murieron bajo torturas. Un tal Charlín, en concreto, fue tratado tan cruelmente que su vientre reventó, se esparramaron sus extrañas y expiró en la más feroz agonía. Pero estas atrocidades no sirvieron para el propósito para el que habían sido dispuestas, porque los que quedaron vivos después del potro, lo mismo que los que no habían probado torturas, pero los habían visto, se mantuvieron en su fe y declararon abiertamente que ningunas torturas del cuerpo ni terrores del monte las llevarían jamás a renunciar a su Dios o a adorar imágenes. Amén. Nos pueden torturar, nos pueden matar, pero no vamos a renunciar a nuestra fe, dijeron. Amén. Varios de ellos fueron entonces, por orden del cardenal, desnudados y azotados con varas, y algunos de ellos fueron despedazados con grandes cuchillos. Otros fueron lanzados desde la parte superior de una torre alta, y muchos fueron cubiertos con brea y quemados vivos. Si bien muchos profetas fueron aserrados, apedreados, ninguno sufrió los terrores que 2000 años después sufrirían los profetas y los testigos de Cristo. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? La respuesta la dio el Señor una y otra vez. Cuando miramos la violencia, cuando miramos la corrupción, cuando miramos las enfermedades y preguntamos, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Tenemos que escuchar la palabra del Señor. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dijimos que Baal en sus inicios no era otro que la referencia al Dios Sol. El mismo, ese mismo plasmado en las custodias católicas romanas, plasmado en las hostias, en los discos con que pintan a los llamados santos, o en las fiestas como las del 25 de diciembre, en honor al sol invicto. Y ahora, encarnado en el supuesto vicario de Cristo, que algunos ya están llamando a que gobierne el mundo. El anticristo de turno. ¿Qué diremos de Astarot? ¿O de la reina del cielo, como la llama Jeremías? ¿Acaso no hay un ídolo católico romano en cada monte alto, debajo de cada árbol frondoso, en cada valle, en cada uno de sus templos? ¿Y qué diremos del resto del pecado? ¿Acaso el adulterio y la fornicación no son pan de cada día? ¿Qué podemos decir de las borracheras y los demás vicios del siglo XXI? ¿Qué podemos decir del odio, la envidia, la mentira, el engaño, en la forma en que han torcido la justicia y declaran inocente al culpable y culpable al inocente? ¿Qué podemos decir de la explotación y el despojo del pobre en manos del rico y el poderoso? ¿Qué podemos decir del homosexualismo y ahora del aborto como derecho, el derecho a asesinar? ¿Qué podemos decir, hermanos, del robo, el asesinato, la corrupción política, la corrupción a todo nivel? ¿Qué podemos decir de la idolatría, cuando el mundo entero ha sido consagrado a la reina del cielo, al ídolo que el catolicismo ha hecho de María? En fin, la lista de la violación a la ley del Señor sería interminable. Pero cuando ven la actual situación del mundo y de la tierra, aún muchos tienen el descaro de preguntar, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Los que están atentos al sermón se preguntarán, hermano, ¿por qué quitar la primera parte del versículo si Jehová está con nosotros? La respuesta es muy sencilla. Así como en el Antiguo Testamento el Señor quitaba el rostro de los israelitas cuando pecaban, Dios hoy,
ha quitado su rostro del mundo entero y los ha entregado a sus delitos y pecados. Sí, por eso la guerra, la corrupción, el envejecimiento de la tierra. Por eso permite que los poderosos inventen virus y creen crisis y se engorden cada vez más, como para el día de la matanza. Como vemos, hermanos, hay muchas coincidencias con el pecado del pueblo y los tratos del Señor en el Antiguo Testamento y lo que sucede hoy. Pero también hay grandes diferencias, grandes diferencias. Cuando el pueblo Israel se veía explotado, humillado, abatido, cuando estaban esclavizados, clamaban a Dios, clamaban, pedían a Jehová. Claro, no podemos negar que a veces la respuesta del Señor, más de una vez, les dijo: ahí tienen sus estatuas, las obras de sus manos, pídanle a ellas, pídanle. Y cuando el pueblo veía su gran horror, lloraba, lloraba, se rasgaban las vestiduras, hacían ayunos interminables, se echaban ceniza en la cabeza, lloraban, clamaban perdón al Señor, clamaban. Y entonces el Señor los escuchaba. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. No, hermanos, no es el recalentamiento global, es el pecado del pueblo. Escuchen la advertencia y la maravillosa promesa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, buscaren, si creyeran en mí, y se convirtieren de sus malos caminos, si se arrepienten de sus pecados y se apartan de ellos, yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Volvamos a repetir, es necesario volver a repetir una y otra vez. Hay varias condiciones, varias exigencias en las cuales no hay promesa. Con el Señor no regala, ni el Señor alcahuetea. Es un Dios justo, justo. Primero, invocar el nombre del Señor, ir al Señor, buscar al Dios poderoso, todopoderoso en fe, arrepentirse de todo mal, de todo pecado y apartarse de esto. Solo entonces, dice el Señor, yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, en 2019 murieron más de 8 millones de personas en el mundo por cáncer. Más de 5 millones de personas por diabetes. En 2017 murieron cerca de 113 millones de personas a causa de la pobreza, hambre o enfermedad curable. ¿Y quiénes clamaron a Dios? ¿Cuántos clamaron a Dios? En el Antiguo Testamento clamaban a Dios, pero hoy claman a sus ídolos. Voy a dar solo 2 ejemplos. En Italia montaron una de sus estatuas, uno de sus ídolos más queridos por ellos, una de las vírgenes obra de sus manos, en un helicóptero militar, y lo recorrieron por toda Italia para que los curara el coronavirus. En Colombia, el presidente hizo un viaje a un pueblo 100 kilómetros de distancia de Bogotá para encomendar la nación a la Virgen de Chiquinquirá. Y aún muchos se atreven a preguntar, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde está Dios? Ay, hermanos, pero el presidente, no.
También llamó a algunos líderes religiosos para poner el país en sus manos. Llamó a los falsos maestros de la prosperidad, aquellos que hicieron del evangelio una fuente de ganancias deshonestas, los que se enriquecen con los diezmos, aquellos que con lisonjas engañan a los espíritus inconstantes. Llamó a los mercaderes de la fe para que repartiesen lisonjas. Y como si fuera poco, hermanos, el anticristo de turno, el señor Bergoglio, no solo puso en manos del mundo en uno de sus ídolos, sino que con el Dios Sol como fondo, ¿vieron la locución? Repartió perdón de pecados a diestra y siniestra. Sí, hermanos, en realidad fue de una forma siniestra. Al igual que en la época de las cruzadas, en las que prometía perdón de pecados cometidos y por cometer a todo aquel que fuera a asesinar a hombres, mujeres y niños musulmanes, así lo hizo esta semana. Al igual que las muchas veces que liberó a los presos más peligrosos de las cárceles, con la promesa de perdonarle los pecados cometidos y cometer, se arrasaban a las comunidades valdenses y a otros verdaderos siervos de Dios por el hecho de no adoptar el catolicismo pagano. Así lo hizo esta vez. La única diferencia es que esta vez las indulgencias fueron gratis. Fueron gratis. En la Edad Media, 1500, las cobraban. Has muerto en pecados, vas a morir en pecados y delitos. Dona la mitad de tus bienes a la iglesia y se te hará perdonados los pecados. Ah, su abuelita murió y está en el purgatorio, porque se inventaron el purgatorio, da tanto y le quitamos tantos años de purgatorio. Sí, esta vez lo hizo gratis. Qué tristeza. ¡Qué nobleza! Una vez más, este anticristo de turno, desconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz, reparte lisonjas y lo extiende a todos, sin importar estado espiritual ni credo. Olvidando a propósito, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y que solo en Cristo hay salvación. Amén. Buda no murió en una cruz. Mahoma no murió en una cruz. Alá no murió en una cruz. María no murió en una cruz. El único que murió y padeció y resucitó fue Cristo. Fue Cristo, hermano. Recordemos una y otra vez por qué el pueblo de Israel era restaurado, libertado, sanado y perdonado. Porque clamaban al Señor y se apartaban de todo mal. Claro, no habían terminado de clamar cuando los jueces, los profetas e incluso los fieles, los reyes fieles al Señor, miren, no habían terminado. Cuando todos estos ordenaban retomar las escrituras, ya se arrepintieron, ya le pidieron perdón al Señor, se apartaron de todo mal, retornen las escrituras, cojan las escrituras, léanlas, guárdenlas en su mente, guárdenlas en su corazón y ahora destruyan todas las estatuas que hay en Israel. Destruyanlas, acaben la idolatría. Amén. Pero hoy preguntamos, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Pero hoy el mundo pagano, comenzando por el catolicismo romano, pone sus esperanzas, sus peticiones y sus clamores en ídolos, en falsos maestros, en los engañadores e incluso en instituciones perversas y siniestras como el papado. Preguntemos a este mundo que nos habla de ciencia y de racionalidad. ¿Es muy racional montar una estatua y pasearla por una nación? ¿Acaso el catolicismo no dice que solo les da un valor de representación de algo? Si su estatua tiene tanto poder, ¿por qué no le dicen a ella que vuele y recorre el país? Pero todos sabemos que tienen ojos y no ven, pies y no andan, que no son otra cosa
que la obra pecaminosa de las manos de los hombres. Así es. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Amigo, no le puedo mentir, no le puedo decir mentiras. Si usted no ha ido al Señor en fe y en arrepentimiento, si no ha grabado la palabra de Dios en su corazón, si no se ha apartado de todo mal, si no ha hecho de Cristo su Señor y Salvador, si no ha entregado su vida a Él, si no ha clamado por su perdón, Dios no está con usted. Amén. Y las promesas de sus maravillas tampoco son para usted. Su palabra es clara. Dios no oye la oración del impío. Y sigue entonces. Y si usted sigue clamando a sus ídolos, estos no solo no le escucharán, sino que sus acciones lo único que harán es encender aún más la ira de Dios contra usted y contra este mundo caído y aumentar sus desgracias. Sí, amigo. Mi hermano, ¿y usted? ¿Y usted, hermano, a quién clama? Durante este periodo de aislamiento, durante este periodo en que la más grave enfermedad nos ha atacado, ¿usted clama o reclama? Y cuando me refiero a esta grave enfermedad, no estoy hablando del coronavirus. Estoy hablando del miedo y del pecado. Eso sí son enfermedades terribles, terribles. Un miedo construido, un miedo fabricado para aislarte de todos, en especial de Dios. Véalo por televisión. Hermano, tú ¿has hecho el clamor de Gedeón? ¿Has hecho el clamor de Gedeón? ¿O has hecho el reclamo del impío? Desde el fondo de tu alma has clamado. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Dios de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado? ¿Has clamado? ¿Has clamado como Él? Es necesario saber que todo esto que está sucediendo no es otra cosa que el castigo de Dios porque el mundo se ha apartado de Él y se ha ido en pos de sus pecados y sus ídolos. Porque como Sodoma pecan y publican su pecado. Publican su pecado. Todo esto ha sucedido porque muchos han apostatado. Porque muchos han entregado a sus delitos y pecados y se han inclinado ante la bestia de Roma en busca de lisonjas. Porque no pocos han ido al Dios de sus vientres y han buscado los falsos maestros que les digan las novelerías que quieren oír, amontonando maestros conforme a sus propias concupiscencias. Todo esto ha sucedido porque algunos creyentes se han visto seducidos por el pecado y la incredulidad. Pero hermano, tú, ¿qué dice la Escritura? No temas, sino cree. Y no te inquietes, no te inquietes. No olviden que esto ni siquiera es el principio de dolores. Si el mundo sigue en esta lógica de pecado, de idolatría, vendrán cosas peores. Esto no es ni siquiera es el principio de dolores. Hermano, igual que cuando Noé. ¿Cuántos cuando Noé escucharon la advertencia? Hoy tampoco nadie quiere escuchar la advertencia. Todos quieren seguir comiendo y bebiendo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Acaso alguno creyó en las advertencias de los profetas del Dios del Antiguo Testamento? Volvamos a Jeremías, hermanos, 25, 8 al 11. 25. Jeremías 25, 8 al 11. Miren las advertencias, las primeras advertencias.
y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de tus manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, provocándome a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Esto lo decía Jeremías. Y vamos a mirar qué fue lo que les profetizó Jeremías. Dice Jeremías: he aquí, el versículo 9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que para este momento le había nacido, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Lo dijo Jeremías. ¿Cuántos escucharon el anuncio? Muy pocos. Los demás siguieron en sus delitos y pecados, escuchando espíritus de demonios que prometían paz y seguridad eterna. Escucharon a los franciscos de la época que repartían victorias a diestra y siniestra. Escucharon a los falsos profetas, los falsos pastores que prometen permanente prosperidad económica y constantes triunfos. Unos y otros prometían buenas nuevas en medio del pecado, la maldad y la idolatría. ¿Y qué sucedió? Pero hacia el año 586 antes de Cristo cae la poderosa Jerusalén en manos de los babilonios y fueron llevados en cautividad. ¿Cuántos años? 70. Los mismos que les había dicho la palabra de Dios. Y mientras nosotros, desde la palabra de Dios, advertimos de la gravedad del pecado, de lo terrible de la idolatría, y proclamamos la ira venidera, mientras nosotros hacemos esto, sale Bergoglio a repartir lisonjas a todo el mundo, a pasar por alto su pecado y a promover la idolatría. Hermanos, el Señor no solo le dijo a Jeremías que profetizara sobre el cautiverio, no solo le dijo que profetizara para los de Israel, además le dijo que profetizara para los tiempos actuales. Pasemos a Isaías 25:30. Pasemos a Isaías 25:30. Miren lo que le dice Jeremías. Estamos hablando de un escritor que escribió en el año, más o menos hacia el año 620 antes de Cristo. Tú pues profetiza contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda la carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Dios, el Dios de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Vayamos a Mateo 24. Miren, desde el principio el Señor nos ha venido advirtiendo y nos ha venido llamando al arrepentimiento, a vivir conforme a su palabra. El Señor no nos ha prometido prosperidad económica. Más adelante vamos a mirar qué le propuso a sus hijos fieles. ¿Sí? Una y otra vez ha dicho: arrepiéntanse, apártense de todo mal. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mira la primera advertencia. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántas veces tembló esta semana? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, y aquí vienen las promesas para los creyentes, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos y amigos, ¿escucharon las advertencias del Señor? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Acaso no han escuchado los títulos que se impuso el papado? ¿No se ha autoproclamado el vicario de Cristo en la tierra? Hermanos, ¿escuchaste las advertencias del Señor para los impíos? Destrucción, muerte y enfermedad. Y eso, hermanos, que no hemos llegado al Apocalipsis. No hemos leído las advertencias del Apocalipsis. ¿Y las promesas para el pueblo de Dios? ¿Acaso el Señor habló de raptos secretos o de prosperidad económica? No, habló que seríamos aborrecidos, perseguidos, que seríamos entregados a tribulación y muertos. Una vez más me parece escuchar a los incrédulos y a los falsos creyentes. ¿Y dónde están sus maravillas? Para ver las maravillas del Señor, el Señor fue claro. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar en el cumplimiento de su palabra, en fe, en santidad, en aborrecer el pecado, en entregar la vida a Cristo, en tenerlo como Señor y Salvador. Perseverar en aborrecer el mundo y las cosas del mundo. Oh hermano, ¿y tú en quién has puesto tus esperanzas en estos momentos de dificultad? ¿Ha estado firme tu fe en Cristo? ¿O has dado espacio al temor, el miedo y la desconfianza? ¿Has estado firme en tu fe en el Señor? ¿En aquel que te llama al arrepentimiento? ¿O has escuchado lisonjas y te has regocijado en ellas? ¿Has puesto tu fe en el Señor? ¿O estás temeroso de qué comerás y vestirás el día de mañana? Hermano, ¿ya venciste, mortificaste y abandonaste tu pecado? ¿O aún justificas tu pecado? ¿O guardas pecados ocultos? Si es así, ve a Cristo, porque de lo contrario serás contado entre los impíos, y entonces no clamarás como Gedeón, sino reclamarás como los pecadores. Sí, reclamarás como los pecadores y serás desechado por Dios. Y verás los terrores de la condenación eterna. Y verás con terror las plagas, las guerras, los terremotos, el hambre y la pestilencia. Pero si clamas como Gedeón: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hoy diríamos hermanos de las multinacionales, de los ricos, del papado. Escucharás, hermano, si te arrepientes y clamas,
escucharás las maravillas del Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Amén. No te dejará ni te desamparará. Amén. El Señor nos está diciendo que no nos va a pasar por tribulación, ni que vamos a ver las pestes ni las guerras. Nos dice que va a estar con nosotros en esos momentos. Amén. Y nos va a fortalecer. Amén. Amén. Sí, hermano. Todas estas cosas nos han sobrevenido. Nos han sobrevenido por el pecado de la humanidad, por nuestro pecado. Y si quieres ver las maravillas del Señor, al igual que el pueblo de Israel, clama a Dios que perdone tu pecado. Ve a Él y apártate de los ídolos y de todo mal. Y solo entonces escucharás. Después de esto, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de la luz de lámpara, ni de la luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esas son las maravillas para los creyentes. La Jerusalén celestial, la salvación eterna, Amén. al lado de nuestro Señor y de su Cordero. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, nos ponemos en tus manos, Señor. Señor, pongo este pequeño rebaño, esta manada, Señor. Pongo a quienes nos oyen, Señor, en tus manos, Señor. Danos verdadero arrepentimiento, Señor. Apártanos, Señor, de todo mal. Apártanos de todo pecado, de toda envidia. Apártanos de todo odio. Apártanos de todo mal de nuestros ojos, Señor. Apártanos de toda idolatría, Señor. Padre, haznos tus hijos, Señor. Y sálvanos, Señor, para que podamos ver tus maravillas. Amén. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.